Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. En Visión Global, la tertulia de los negocios. ...22 de las 9 de la noche, de las 8 en la Comunidad Canaria. Miguel Ángel Bernal, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Miguel Ángel Bernal es profesor del IEB. Miguel Villarejo, buenas noches también. Hola, buenas noches. Periodista financiero, director adjunto de Actualidad Económica. Vicente Montañez, buenas noches también. Muy buenas noches, Manuel. Socio director en VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com. De los estibadores quiero hablar, pero vale, va, Miguel Ángel. Vamos a hablar del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de Mafo, de Julio Segura y de José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, pues eso, lo único que hay ahora mismo es que se ha abierto una investigación. Yo creo que además absolutamente válida. ¿Necesaria? Yo creo que absolutamente necesaria, ¿Justa? pero es más, totalmente justa. Por la salida Bankia a bolsa. Por la salida de Bankia a bolsa. Porque entonces, lo que se pide de Zapatero es una comisión de investigación parlamentaria, pero para analizar no solo la salida a bolsa de Bankia, sino todo el tema de las cajas de ahorro. Ahorro. Claro, entonces yo creo, a ver, el Banco de España y la Comisión Nacional de Mercado de Valores son dos entidades lo suficientemente importantes dentro de lo que es todo el aparato económico y especialmente del financiero, que es fundamental. Y entonces yo creo que, a ver, si ellos, como dicen, están seguros, yo creo que ellos son los primeros. Los imputados, los que van a estar contentísimos de que haya un juicio y donde se vea, bueno, pues que no se han cometido errores. Pero aquí, ¿dónde estaría el delito si es que hay delito? Pues el delito, si es que hay delito, es que parece ser, digo parece ser, porque los emails están publicados por la prensa, nadie los ha negado ni ha dicho cosas así, donde los inspectores, que evidentemente están por debajo de las personas que se le juzgan, pero tenemos que tener en cuenta que hay unos cargos que llamaríamos políticos y unos cargos que llamaríamos los profesionales, ¿eh? Al final la gente que trabaja en el Banco de España son funcionarios, sí. Pero uno de los funcionarios, yo creo... El colectivo de inspectores del Banco de España es uno de los colectivos con gran prestigio en Europa. Por eso digo que es que mejores prestigios. Es uno de los que tienen mejores prestigios, su papel es fundamental. Entonces, lo que yo creo que hay que dirimir es si es cierto que habiendo una investigación que siempre se realiza, que es la inspección por parte de los inspectores con recomendaciones muy claras de que no se hiciera esa salida a bolsa, etcétera, ver por qué al final sí se toma esa decisión. Hay a mucha gente que llama la atención que, por ejemplo, pues Deloitte pueda estar imputado, pues por ejemplo, el Consejo de Dirección de la propia Caja, etcétera. Sin embargo, cuando digo imputado, en España es decir imputado y alguien ya piensa que hay que quemarlo. No, imputado es sencillamente poner las cosas muy claras, poner, como yo suelo decir, poder defenderse, negro sobre blanco y que quede muy, muy claro lo que ha ocurrido aquí. Poder defenderte en sede judicial, porque claro, hasta ahora, hasta que no eres imputado o investigado, no puedes defenderte. Efectivamente, y yo creo además que en sede judicial, de verdad se debe hacer, porque creo que el prestigio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Banco de España, están dañados. Es fundamental que los supervisores, en el caso de Banco de España, además tenemos que tener en cuenta que también son legisladores, porque pueden hacer, no la CNMV, pero sí el Banco de España normativa. Y hombre, yo que tengo aquí a Miguel, él se sabe muy bien las cifras de cabeza de lo que nos va a valer a los españoles, bueno, hasta que vendamos a Bankia, pero hablamos ya de 40.000, algo más de 40.000 millones para el bolsillo de los españoles, ¿eh? A ver, Vicente.
¿Tú qué opinión tienes a este respecto? Yo realmente coincido bastante. Yo cuando leí la noticia, a mí me pareció una buena noticia. Es decir, desde luego yo creo que el regulador, el Banco de España, ha estado bastante ausente en todos los procesos que hemos vivido últimamente en la banca. Entonces ya estaba bien y que realmente, bueno, pues se determinen y se esgriman si existen responsabilidades o no existen, y por contra, pues el proceso se hizo conforme se debía de hacer, ¿no? Aunque dado los resultados, pues pinta que no fue del todo así. Pero bueno, a mí me parece de cualquier modo una buena noticia, me parece muy bien que vayan, que si realmente han hecho las cosas bien, estarán encantados, como decía el compañero, de explicar ante su señoría todo lo que estimen oportuno y se determinará. Creo que sin más, es decir, a esto nos tenemos que acostumbrar. Es verdad que llama la atención que no se haya imputado también en este caso a Deloitte. Llama la atención puesto que todos los informes de las auditorías, etcétera, eran favorables. Bueno, igual lleva su proceso y acaba amaneciendo más tarde, no lo sé. Villarejo. Bueno, pues a mí me parece que todo esto se ha salido totalmente de madre. ¿En qué sentido? En el sentido de que, primero, ¿cuál es el delito? Es decir, el juez que estaba instruyendo la salida a bolsa de Bankia analizó los folletos. Podía haber un delito si el Banco de España hubiera autorizado un folleto, la CNMV hubieran autorizado un folleto en el que se falseasen los datos contables, pero eso se ha visto que no era así, o sea, estaba perfectamente. Lo que hizo el Banco de España fue coger el Bankia, separarlo en un banco bueno, un banco malo y sacar a bolsa el banco bueno. ¿Cuál era la intención porque en los emails, para empezar, si tú eres un inspector y consideras que se está haciendo algo potencialmente delictivo, lo que tienes que utilizar son los canales, los conductos reglamentarios. O sea, a mí escribir un email en el que dices puede haber un quebranto para los preferentistas, los accionistas y los contribuyentes, no vale para nada. Razónelo, ponga números, diga exactamente cuáles son los riesgos. Por supuesto que la operación de la salida de Bankia a bolsa entrañaba riesgos, pero ¿cuál era la alternativa o el dilema que tenía el Banco de España en ese momento? Pues el dilema era o que inyectaba directamente dinero de los contribuyentes a Bankia, porque era la única manera. O sea, el problema de las cajas es que los bancos pudieron ampliar capital durante la crisis. Las cajas no tienen propietarios, con lo cual cualquier inyección de dinero tenía que venir o de fondos públicos o de una salida a bolsa, y en este caso Miguel Ángel Fernández Ordóñez autorizó la operación en virtud de la cual vamos a intentar pedir dinero a los accionistas, que siempre es mucho más razonable, porque los contribuyentes tenemos que pagarlo, nos haya gustado o no lo que haya decidido el gobierno. Pero si un señor en su sano juicio y con su sano criterio, sin que nadie le ponga una pistola en la cabeza o en el pecho, decide comprar acciones en la OPV de Bankia, pues sencillamente si pierde el dinero forma parte de lo que es por lo menos, o formaba parte de lo que era un sistema capitalista de mercado. Entiendo que estás justificando. Estoy justificando la salida a bolsa, totalmente. ¿no había otra posibilidad? Pues sí. Sí, por supuesto, que los contribuyentes pusieran dinero. Bueno, pues que a lo mejor había que explicarlo así, de esa manera. No, era esa las alternativas que tenía. Sabiendo que la gente que entraba ahí se iba a quedar nadie sabía eso. ¿Perdiendo el dinero? Nadie sabía eso. O sea, era una operación que entrañaba riesgo. Si hubiera salido bien y si en el año 2012 no se hubiera vuelto a producir la W, una nueva entrada en la recesión, pues igual Bankia se había reflotado y había salido adelante sin que los contribuyentes hubieran aportado muchísimo menos dinero, porque al final los contribuyentes en el tema de las cajas van a tener que aportar dinero. Esa era la alternativa. Se trataba de minimizar el coste para el contribuyente. Salió mal, y salió mal entre otras razones porque el señor Guindos, y esto presionado por Europa, adoptó 2 decretos que obligaban a hacer muchas más reservas y que empeoraban la situación y les ponían en mayores dificultades. Y salió mal porque en ese momento se produjo la segunda recesión. Los análisis que se han hecho de las cuentas de Bankia en el momento de salir a bolsa
son como la contabilidad. Aquí yo no soy economista, pero aquí hay economistas y pueden decir que la contabilidad, y lo primero que te pone en un manual de contabilidad es que no es una ciencia exacta, no es una fotografía, es más bien un retrato al óleo de la situación de una compañía o de una empresa. Bueno, pues ahí entra, hay un margen. Entonces, ¿salió mal la operación? Pues sí, salió mal. Esto que actuó de mala fe el gobernador del Banco de España o el presidente de la CNMV, que por lo visto estaba de baja en el momento en que se produce la salida a bolsa. Bueno, pero es una baja el día que sale. No, por lo visto estaba con un infarto y la baja esto se produjo durante más tiempo. Pero bueno, incluso aunque hubiera estado toda esta operación, pues sencillamente podía salir mal como tantas operaciones en la vida. Y entonces salió mal fundamentalmente porque el entorno macroeconómico empeoró. Entonces, ¿que ahora resulta eso es delito? Bueno, pues si eso es delito, apretaros los machos, porque a partir de ahora vamos a poder ir a la cárcel por cualquier tontería. Pero hay tribunales que han dictado sentencias favorables a accionistas, a la devolución claro, de aquellos que accedieron a la salida a bolsa. Por lo tanto, me parece muy bien, sí, pero de ahí a dar el paso de decir que el señor Fernández Ordóñez o el presidente de la CNMV cometieron un delito y están imputados por eso, me parece yo no he dicho que hayan cometido un delito. Es que los ha llamado a declarar como investigados, es decir, como imputados o como reos, porque aquí, como vamos poniendo eufemismos a medida que se van contaminando de connotaciones negativas los términos, quieren que declaren como investigados. Bueno, pues esto, ¿por qué? Pues porque considera que hay indicios de que han podido cometer delito. Y lo que me pregunto es ¿cuál es el delito? O sea, el delito es... Entiendo que estuviera tipificado y que dijeran es que estos señores habían falseado en el folleto la situación de Bankia, pero eso ya se ha visto que no era así. Es que de las cuentas de Bankia lo que se deducía es que necesitaba una inyección de dinero, y muchas empresas cuando necesitan esa inyección de dinero pues lo que hacen es ampliar capital. De hecho, todos los bancos lo han hecho durante la crisis. Y a algunos les ha salido bien y a otros les ha salido mal. Ahí tenemos el Popular, y pues a él le salió mal y a otros les ha salido fenomenal. A ver, Bernal. No, es que yo de Miguel deduzco que la palabra es que son culpables, ¿no? Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho que a mí me parece absolutamente perfecto, y más sobre todo porque es comentario en la calle de la opinión pública, etcétera, de las actuaciones que ha tenido en este momento pues el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Todo el mundo en su momento decía, una vez que salió el caso Bankia, etcétera, etcétera, se echaba las manos a la cabeza preguntando qué había hecho el regulador, o en este caso los dos, ¿no? El supervisor y el regulador. Entonces, ante esa pregunta, que los tribunales en este momento lo cojan y se intente esclarecer si ha habido responsabilidades o no ha habido responsabilidad, de verdad, es que a mí me parece perfecto. Es más, creo que las sociedades avanzadas, precisamente, los juzgados están para estos temas. Y sobre todo, es que a los españoles, insisto, les va a valer un montón de dinero, porque no lo vamos a conocer hasta que no se venda definitivamente o se coloquen las acciones de Bankia. Tenemos también, por ejemplo, todo el tema de Banca Mare Nostrum, que sigue todavía dentro del FROP, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo lo vuelvo a repetir, a mí me parece perfecto. Porque es más, incluso ha habido inspectores dentro del Banco de España que así lo han solicitado. Si es que ha habido declaraciones pidiendo actuaciones. Sí, sí. Yo insisto en que cuesta dinero. Esto cuesta dinero, el rescate de las cajas cuesta dinero porque son bancos públicos. Entonces, una de dos, o los privatizamos, que es lo que se ha hecho, y entonces los ponemos en manos de accionistas, pero si tú quieres reflotar un banco público tienes que meter dinero, y entonces el dinero o sale del bolsillo del contribuyente o lo sacas a bolsa. Y en cualquier caso el problema no es que hubiera el Banco de España dijera esto o lo otro. El problema es que la propia naturaleza de las cajas, cuando se tienen necesidad de capital, exige la intervención pública y lo que llamamos un rescate. Bueno, si las cajas son públicas, es decir, si las cajas son de todos, cuando van mal tendremos que poner dinero. Sí, pero si... ese es el perjuicio que se está estudiando. Pero la cuestión es si hay que poner dinero y tal.
tal que se explique bien lo que no se puede hacer desde mi punto de vista es una operación. Se ha hecho con luz y taquígrafos, y luego justificar, bueno, otra cosa es que se entienda, otra cosa es que se entienda. No teníamos otra no había otra alternativa. Tenían la alternativa directamente de inyectar dinero público y que fuera con cargo al contribuyente, en un momento en donde en Bruselas nos estaban apretando las tuercas y no se podía sacar más dinero de las arcas. Y al final el tema se resolvió con un rescate financiero por parte de Europa. Si el tema es muy sencillo, usted tiene unas cajas, esas cajas son públicas, esas cajas van mal, pues entonces hay que meter dinero o cerrarlas. Entonces, ¿qué es lo que cuesta más para el contribuyente? Pues probablemente lo que cuesta más es cerrarlas, entonces vamos a rescatarlas. ¿Por qué? Pues porque en esas cajas... Pero la fórmula, Miguel, si estamos en la fórmula, aquí se decidió sacar a bolsa esto. Se decide sacar Miguel Ángel, que va Vicente Montañez y luego... Se decide sacar a bolsa porque se piensa que, dado que la crisis ya se había pasado, que no era verdad porque entramos en una nueva recesión, pues que en ese momento la situación permitía y la economía estaba creciendo. Cuando el Banco de España decide que se puede sacar a bolsa y la economía creció, como recordaréis, después de la primera crisis, creció con vigor y luego volvimos a caer por la crisis griega. Bueno, pues en ese entorno de fuerte crecimiento se podían generar recursos y se podía reflotar sin necesidad de recurrir al contribuyente. Ese fue el dilema que se planteó el señor Ordóñez. Entonces, es verdad, una investigación cuanto más exhaustiva mejor, pero si la hacen los tribunales es porque hay algún tipo de sospecha de que se ha cometido un delito. Y aquí lo que yo no veo es cuál es el delito que se ha cometido. No ha habido falsedad contable, no ha habido prevaricación, no ha habido cohecho. Sencillamente se considera que como aquello salió mal, alguien tiene que pagar las consecuencias. Entonces, una cosa es la responsabilidad política y otra cosa es la responsabilidad penal. Llevarlo esto por los tribunales es un error. Vicente. No, bueno, yo en esto discrepo un poco, es decir, en el momento en el que hay sentencias ya, en el que se ha solicitado la devolución, es decir, es que algo no se habrá hecho tan bien, en la medida en la que pues estos señores se van en condición de imputados, pues obviamente es porque hay indicios de que se ha cometido algún delito. Que se haya trasladado o no a la opinión pública no es ahora relevante, pero obviamente si confiamos en la justicia debemos de entender que deben de haber indicios. Y simplemente dejo una pregunta, es decir, si estas cajas no hubieran estado gestionadas en sus consejos por todos los cargos políticos y demás que estaban ahí, ¿hubieran llegado a esta situación? No, claro, si hubiera estado gestionadas por... Vamos a ver, hay cajas que han estado muy bien gestionadas, pero insisto, cuestión. Incluso las cajas o los bancos bien gestionados, cuando las cosas vienen mal dadas, necesitan capitalizarse. Y entonces, si tú necesitas capitalizarte y tienes socios particulares, vas y les pides dinero. Sí, vale, esto es obvio. Claro, pero si tu socio, tu propietario, tu dueño es el Estado, pues el dinero, ¿quién lo pone? El contribuyente. Eso es lo que hemos llamado rescate en España. De una manera un poco demagógica. En el fondo, las cajas son de todos. Venga, o esa era la idea de Zapatero. Era más bien de unos pocos, Bernal. La idea de Felipe González, y con esa idea se hicieron. Y ojo, que esa es la idea de Podemos. Muy bien durante mucho tiempo, cuidado. Claro, si cuando las cosas van bien es fenomenal. El problema es cuando van mal y hay que poner dinero. No, pero estuvimos en la crisis del 92, por ejemplo. Las cajas no hicieron estas barbaridades. Ni previo a esa crisis, que también hubo boom, etcétera, no hicieron esas barbaridades. Esta crisis fue mucho... te diré una cosa ya, y dejo hablar porque estoy monopolizando. El problema de las cajas, Miguel, no llega en el momento de la crisis. El problema de las cajas es en el boom. Claro, no, por supuesto. Es decir, caen en la crisis, pero el problema donde se hacen todos los atropellos es en el boom. Efectivamente, una mala gestión de riesgo. Pero yo recuerdo cuando estalla la crisis en el año 2008, recuerdo que vinieron en peregrinación los directivos de cajas de Castilla-La Mancha a la revista a explicarme cuál era la situación. Y entonces ellos me decían, hombre, de acuerdo con los precedentes, ¿esto cuánto puede durar? 4 o 5 trimestres. Para eso tenemos dinero suficiente para aguantar. Y si la crisis hubiera durado 4 o 5 trimestres, que es lo que venían durando las crisis, pues a lo mejor las cajas no había que salvarlas. En el año 91, en el año 92... hubo una crisis, pero esa crisis fue de 2 trimestres. Bueno, algunas cajas habría que haberlas salvado, incluso aunque se hubiera recuperado la economía, porque no tienes más que ver todos los aeropuertos que se hicieron y que están ahí, es decir, y ahora estamos mejorando y tal, pero sigue sin ir un solo turista al aeropuerto de Castilla-La Mancha.
sea, es así. Es es que está decir, cerrado, eso- está cerrado. Claro. Sirve para hacer películas. Claro, pero te quiero decir que todo eso era imposible de recuperar aunque hubiera mejorado la economía en 4 Mira, meses. el- Eso, no. imposible. Esas obras faraónicas que se hicieron en algunos ayuntamientos de 2.000 habitantes, que cabía Estoy de ese acuerdo, pueblo y estoy de 5 acuerdo. pueblos No, más, no con voy a- piscina Claro, y climatizada, previamente, etcétera, y previamente a Eso. eso vinieron las fusiones, de decir, bueno, lo metemos todo aquí en el balance, engordamos y a ver si mientras va pasando, y al final pues no pasó. Es Claro, decir, no, sí, tú vas echando dinero bueno sobre dinero malo pensando, bueno, si esto se recupera, al final todos saldremos. Lo que pasa que al final esto duró muchísimo más y fue muchísimo más profundo. Y como dice Manolo, o sea, la historia de los cracks bursátiles, pero la historia de la humanidad está señalizada físicamente por las grandes torres. O sea, el Empire State Building es el resultado del auge de los 20. Las torres de Kuala Lumpur son el resultado, las torres Petronas son el resultado de la burbuja previa a la crisis asiática. Y aquí tenemos, en Madrid, tenemos las torres estas de la Castellana, que son el recuerdo de que aquí hubo una burbuja gigantesca. Y en Benidorm un hotel. Bien, efectivamente. Oye, pues que sepáis que ABC cuenta que el caso Bankia puede lastrar las aspiraciones de España a lograr un sillón en el Banco Central Europeo. Mira, los europeos y lo están- justifica en que este asunto que salpica al Banco de España y a la CNMV seguirá abierto cuando en 2018 quede vacante el puesto en el BCE. Mira, el otro día estuvimos, la verdad es que Miguel Ángel, cállame ya de una vez ahora, No. pero voy a contar una cosa. No le des muy fuerte, Miguel Ángel. El otro día estuvimos comiendo con un representante del gobierno, del Ministerio de Exteriores, y nos dijo que la prioridad absoluta de este gobierno en política europea es conseguir un puesto en el BCE, recuperar el sillón en el BCE. No, lo digo por esto, porque ahí es donde se deciden muchísimas cosas, y a nosotros nos ha perjudicado muchísimo que durante la crisis no tengamos voces y presencia en esas entidades. Entonces, por supuesto que quienes no quieren que los españoles estén se van a agarrar a cualquier cosa. Estoy seguro que incluso se agarrarán a los penaltis no señalizados al Nápoles harán lo que sea con tal. Pero probablemente eso, la pérdida de prestigio del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues sea yo creo que, una justificación para ellos importante, ¿no? El Banco Central lo que ha demostrado a lo largo de la historia de la economía en España ha sido que es una de las instituciones más sólidas y a las que debemos estar más agradecidos, porque cuando en este país imperaban las ideas económicas más absolutamente atrabiliarias, el Banco de España era el centro de la buena doctrina. Por cierto, era cuando era realmente independiente. No le nombraban a los gobernadores ninguna comisión política. Y aquí tenemos unas cajas de ahorro que son políticas, con unos cuadros directivos en el Banco de España que salen de nombramientos políticos. Y pasamos a los estibadores. Sí. Como me ha dicho Miguel que le silenciara, no por otra cosa. Venga, Miguel, y mínimo. No, únicamente que el tema de las cajas de ahorro es el modelo de gobierno lo crea Felipe González en el año 83-84 y la idea era que fuesen instituciones financieras democráticas y bueno, ya ahí tenemos el resultado. O sea, y eran A democráticas, ver, entraban si los es políticos, los sindicalistas. La política va por un lado, las empresas van por otro, la economía va por otro, y en el momento que hacemos un todo mezclado, de vez en cuando sale algo genial, como es el potaje gallego. ¿De acuerdo? Pero claro, eso se consigue con otras cosas. Podrida. Pero siempre que tenemos a empresas donde entran los políticos, tenemos un problema. Porque, y esto es muy fácil, un político tiene unos objetivos que no son los objetivos económicos. La economía, una empresa tiene una serie de objetivos que es conseguir unos beneficios, tener la remuneración de una plantilla, pagar sus impuestos. Y el político tiene otras cosas. Manda narices que ahora estos mismos políticos estén criticando a Trump. Vamos que dicen, a ver. ¿cómo Voy a ponen poner un ejemplo. a un empresario al frente de un país? Claro.
Claro, pues claro. ¿cómo hicieron ellos que pusieron Claro. a los políticos, A los políticos, al frente claro, de los no, bancos? a los políticos de los las ponen cajas de al frente de ahorro? los bancos. Voy a poner un ejemplo que estos días ha venido empresa y yo me reía en casa. Porque claro, resulta que, bueno, pues a la SEPI se le ocurre que, bueno, pues va a ayudar a los productores de todo el tema de alimentación fresca y cosas así. Entonces, bueno, pues ha hecho una tienda. Esa tienda, curiosamente, está prácticamente al lado de mi casa. Está en la Avenida de Brasil y es una tienda, pues quiere ser como Mercadona. Se llama Mercasa, etcétera. Ha valido 400.000 euros, creo recordar, 400.000 o 600.000. Ha estado abierto 4 meses, 5 meses. Lo cierran. Porque decían que iban a reproducir el modelo de Mercadona. Pero claro, oiga, es que Mercadona son unos señores, es una empresa que es privada, con unos objetivos, con un modelo de negocio. Y ahora resulta que el Estado se quiere meter ahí. Bueno, pues Mercasa, Mercadona. Entonces, en lo de las cajas de ahorro, si es que el político tiene que dedicarse a lo suyo, que es la política. Y se acabó, que no meta las manos en las economías. Porque para eso entonces nos volvemos todos comunistas. Que es donde los políticos dicen lo que tienen que hacer. Pero, vale. Hay alguno que anda por la labor, ¿eh? Sí, no, bueno. Y después de salir de Vista Alegre, todavía mucho más. Oye, Vamos. el otro día me quedé asombrado de la cara dura que tiene el Pablo Iglesias. De repente aparece por la comisión de No tiene cara dura. de seguridad social o como se llame esto, que no está habitualmente allí, ni es el ponente, ni de su partido, ni nada, para hablar del Banco de España. No tiene cara dura. Es que no tiene Digo, cara pero dura. bueno, no. Es un sinvergüenza. Ah, bueno. Vale, pero me quedé así, ¿no? Porque, oye, se puede esperar todo, ¿no? Pero así de repente aparece el tío, pim, pam, pum, se sienta allí, empieza a preguntar y dice, por el gobernador del Banco de España. Sí, pero ¿sabes Bueno. lo que ocurre? Que ha conseguido sus 5 minutos de telediario. Sí, no, sí, totalmente de acuerdo. Y Porque lo importante era el tema de las pensiones y ha desplazado absolutamente el tema de las Totalmente de pensiones acuerdo. y durante 2 Ya. minutos ves a un señor que, además, yo creo que Celia Villalobos se lo dijo muy bien y ya, es más, le pone en ridículo. ¿Has pedido, Pablo, la comisión... La comparecencia. La comparecencia en la Comisión de Economía? Dice no, y le dice Celia Villalobos, pues has pedido una semana. Claro, efectivamente. Pero luego, además, lo que pasa es que para sus votantes o parte de sus votantes esto les da igual. Cuando un tipo como este va a una comisión donde se está hablando de un asunto tan complejo y grave como es el de las pensiones en nuestro país, hacer esta historia de darle la vuelta, coger los 5 minutos de gloria y hablar del Banco de España, es verdaderamente lamentable. No, es no Porque entender estamos de qué hablando va de la una de las cosas democracia. más importantes de España. De los ciudadanos, cuidado. Ahora mismo el mayor desafío que tiene a largo plazo este país, y no es que lo diga yo, sino Hombre, hay un hace montón de tiempo que lo estudios, está es diciendo todo el el mundo. envejecimiento de la población. Totalmente. Y una de las peores, Y llega porque ese es un tipo pilar, allí a hacer es un el pilar que parito. ya le estamos notando. Nos va a perjudicar a todos los que estamos en esta mesa, para los que no nos están viendo, pues todos aquellos Bueno, que yo digo que es tengan- más joven, a lo mejor no. No, a Judith vamos, sí, Algo me de tocará, pleno, algo me tocará, sí. de pleno a la pobre, ¿de acuerdo? Pero sobre todo es que ese envejecimiento ya lo estamos viendo, la primera señal de que tengo gotera es cuando miro al techo y veo una mancha de agua, ¿no? Bueno, pues la primera de ese envejecimiento es la situación que tenemos de las pensiones en este momento. Cuando se dice, ¿están garantizadas? Naturalmente que sí, pero oiga, ¿cuánto va a pagar? Porque lo que no es sostenible es lo que se está pagando. Y digo no sostenible porque ya dentro del Tesoro hay una línea de financiación de 16.000 millones para emitir bonos y obligaciones para pagar precisamente la extra de las pensiones. Correcto. Entonces, ¿tenemos un problema? Sí. Lo que tenía que haber ido él es a esa comisión, que es importantísima, y haber hablado de su modelo de estado del bienestar. Exactamente. Pero eso no. Es que eso porque no vende. Exactamente. Eso no vende. Eso no Es aburrido. No es portada de televisión. Claro, de aquí telediario. a lo que le gusta a la gente es el Sálvame Deluxe, Sí, que claro. alguien se pegue, que se tiren de los pelos, y este tiene bastantes, y cosas de estas, ¿de acuerdo? Bueno, que esta mañana también en una televisión generalista, y no era televisión española, cuando hablaban del tema de las pensiones, tela marinera, 2 señoras que ahora no tienen para comer, pero tenían sus pollerías en su momento, pero claro, su marido era el único que pagaba de autónomos, ella no estuvo nunca cotizando como autónomos y ahora pues tiene 600 euros de pensión, pero unas cuantas propiedades, claro, hombre, eso ahora sería imposible, porque estaría cometiendo un delito.
trabajar sin estar dada de alta, etcétera, etcétera. En fin, y con esas historias las generalistas se liquidan el tema. Pero eso sí, vende mucho. Dos señoras mayores que no pueden Fíjate ir al qué cine, casualidad que dicen que mi la hija, lechuga ha mi pasado de hija 1 a 2 euros. trabaja conmigo, En fin, y yo morrillos. la estoy pagando la seguridad social. Eso en otros tiempos, como tú decías, era impensable. Bueno, vamos con la prensa económica internacional a esta hora en sus ediciones digitales. Judith, buenas noches. Buenas noches de Arrancamos nuevo. en Reino Unido. Sí, con Financial Times se fija en Donald Trump, ocupa el primer plano el siguiente titular. Funcionarios estadounidenses establecen condiciones a Rusia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y el secretario de Defensa, James Mattis, ultiman las condiciones del acercamiento con Moscú. El periódico británico también se ocupa de dedicar un espacio en la portada a la crisis de la deuda en Grecia y dice: Bruselas sigue en desacuerdo con el FMI empujando la lucha de rescate en la temporada electoral. Recordemos que hoy Moscovici ha dicho que está esperanzado de que se alcance un acuerdo antes de la reunión de ministros de finanzas de la eurozona el próximo lunes. En Francia, ¿qué cuenta el Seco? El Seco se decanta por dedicarle a Trump gran parte de su portada y destaca sus palabras: he heredado una situación caótica. Dice el diario que en la rueda de prensa desde la Casa Blanca, Donald Trump dio la bienvenida a un progreso increíble desde su toma de posesión y denunció la falta de honradez de la prensa. También anunció un nuevo decreto sobre inmigración la próxima semana. En portada también los resultados de un estudio que revelan que cerca del 82% de los empresarios franceses creen que sus empleados se enfrentan a una creciente inseguridad en el extranjero. En Alemania, ¿qué cuenta Handelsblatt? Handelsblatt se decanta por Facebook y titula Facebook como ayudante de carrera. Se refiere el diario a que Facebook incorpora nuevas características a la red social, ahora de añadirse incluso los puestos de trabajo a la red. Dice Handelsblatt que Facebook quiere probar como agencia de empleo con el empleo en Facebook. Detrás de esto está, dice el diario, el intento de hacer de Facebook un solucionador de problemas para todo el mundo. Ponga un Facebook en su vida Además y le resolverá cualquier problema. Además de ese tema empresarial, también, como no podía ser de otra forma, dedica un espacio a Trump. Dice: Trump anuncia nuevo decreto y ataca de nuevo a los medios. Añade en una conferencia de prensa: el presidente ha anunciado un nuevo decreto y la escena ha servido para un ataque masivo contra los medios de comunicación. En Estados Unidos, ¿qué cuenta Financial Times? Pues de Wall Street Journal. Wall Street Journal, pues también con esa conferencia de Trump, muy crítico se muestra este diario con el presidente. Titula así: Trump se defiende a sí mismo. Dice: Donald Trump defendió como muy efectivo su mandato hasta ahora en la Casa Blanca, el cual ha sido marcado por, entre otras cosas, peleas legales, luchas de poder del ala oeste y enfrentamientos con aliados estadounidenses. Otro asunto destacado: mira los mercados. Destaca Wall Street Journal: oportunidad para inversores. Dice el diario que la estrecha sincronización que ha caracterizado a los mercados financieros durante gran parte de la década pasada se está desmoronando, presentando a los inversores oportunidades y también riesgos con los que no han lidiado en años. No estamos sobrereaccionando a Donald Trump, Miguel Ángel. Bueno, en Estados Unidos, los medios, Donald Trump con yo los creo, medios, yo creo que Rusia, primeramente con él es histriónico absolutamente total, y bueno, pues la prensa tiene que escribir, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues hace un momento lo decíamos, es mucho más populista imágenes como criticar a Donald Trump que, por ejemplo, hablar de temas súper importantes en este momento. Mira, saco otro de mis manías últimamente, que es la llegada de los robots a los procesos productivos, si tienen que pagar pensiones, o sea, hay que pagar seguridad social, no hay que pagar seguridad social, etcétera. Porque mira, sacas tú lo de Facebook, pero empiezan a haber ya estudios que dicen que en un plazo de unos 10-15 años todo el transporte público, incluido taxis, podría ya ser robots, es decir, coches automatizados. De hecho, por ejemplo, en países que tienen problemas para encontrar conductores, ya se están empezando a admitir la conducción de camiones sin conductores. Es decir, eso, por ejemplo, para mí tiene mucha más importancia, ojo, salvando, evidentemente, estamos hablando del presidente de Estados Unidos, pero yo creo que todos esos temas son discusiones de muy largo alcance, discusiones muy complejas. Yo creo que la gente debería tener ser conocimiento y ser muy consciente de todas estas cosas. Publicidad y volvemos. Radio Intereconomía. Di que nos escuchas.
¿Quiere solucionar definitivamente sus problemas económicos? Si tiene más de 65 años y una vivienda en propiedad, con Grupo Retiro cobrará un sueldo mensual mientras viva. Rentas vitalicias e hipotecas inversas. Haga que su vivienda sea su mejor plan de pensiones. Infórmese sin compromiso en el 91 577 42 40 y en www.gruporetiro.com. Líderes desde 1996. Francisco Pizarro nació en 1476 en Trujillo, Extremadura. Sus padres fueron el hidalgo Gonzalo Pizarro, apodado el Largo, y la campesina Francisca González. En 1502 llegó a América como paje del gobernador Nicolás de Obando. En 1509 acompañó a don Alonso de Ojeda en la primera conquista de Nueva Andalucía. Se afincó en Panamá en 1519 y en esa ciudad alcanzó prosperidad, tuvo una encomienda y un negocio ganadero. En 1524 se asoció a Diego de Almagro y a Hernando Luque para formar la Empresa del Levante y conquistar las ricas tierras del Perú. Después de 2 viajes exploradores, Pizarro regresó a España y en 1529 firmó con la corona la capitulación de Toledo, donde es nombrado adelantado, gobernador, alguacil y capitán general de Nueva Castilla. Después de fundar la ciudad de Piura, marchó a Cajamarca, donde dirigió la captura del Inca Atahualpa. Después de estrangularlo, marchó al Cusco, cuyo saqueo autorizó en 1534. Un año más tarde fundó Lima, ciudad donde vivió hasta el 26 de junio de 1541. En esa fecha fue asesinado por un grupo de partidarios de Diego Almagro, el Mozo. Así, Francisco de Pizarro será siempre conocido como el conquistador de Lima. Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Nos quedan algunos minutos todavía en la tertulia de los negocios y la inversión. De los estibadores, Vicente Montañez. Bien. Estamos con la huelga paralizada, una semana por delante para negociar, pero ya ha dicho la Unión Europea que, en fin, o ponemos en marcha la decisión de la sentencia del Tribunal de Europa o 134.000 euros. Sancionarán, efectivamente, más los 27.000 que hay por ahí. Bueno, si esto es bastante lógico, es decir, hay una sentencia y las sentencias hay que cumplirlas. Es lógico, yo entiendo a los estibadores. Salvo que hagamos como en Cataluña, ¿no? Bueno, ya sí, claro. Lo que pasa es que sentaremos precedentes, bueno, ¿no? Claro. Luego a ver quién les dice tal y como está. Aquí es Europa y Europa te pone una multa de 27.000 euros al día, y verás tú, si les pusiéramos a los catalanes una multa de 27.000 euros al día por incumplir las sentencias del Supremo y del Con las pasarían a deuda. Si esto lo tienen muy bien. Seguramente. Ya. Bueno. No, pero al final a mí me sabrá muy mal por los estibadores. Tampoco estamos hablando de un colectivo precisamente desfavorecido, y esto se va a tener que hacer. La negociación no va a ser fácil, probablemente va a haber una repercusión económica importante porque estos señores están dispuestos a paralizar los puertos y yo creo que lo conseguirán en mayor o en menor medida, pero esto va a ir para adelante exactamente igual que en su día fue la reconversión del campo, fue la reconversión de las minas. Bueno, esto es algo que no tiene ningún sentido, este monopolio. Además va a beneficiar en España, en España, por eso te digo, va a beneficiar enormemente en lo que son la repercusión en el ciclo de carga y en los aranceles que se pagan, y por tanto es una medida favorable, a pesar de que el colectivo pues va a plantear, yo creo que también en su justa razón, ¿no? Pues toda la oposición que pueda, pero bueno, esto es cuestión de tiempo, pero se hará. La pena es que el gobierno no haya cogido esto, que lo tenía en la mesa con anterioridad, pero también nos tiene acostumbrados. Ya, pero Villarejo, yo no puedo ser estibador. No. Quiero decir, hay mucho. Pero cualquiera que te vea Miguel Ángel, sí. no tiene nada que ver con la regulación actual. Miguel Ángel sí podría físicamente, pero no, a él no le dejarían. Yo como ciudadano español ahora mismo no podría ser estibador. Es decir, tienen unas reglas que, ojo. Y eso es algo que es importante que los españoles se den cuenta. O sea, lo acaban de señalar, y es que el hecho de estas restricciones al acceso del empleo por parte de los estibadores lo que hace es encarecer
los servicios que prestan los puertos españoles, hace que estemos expulsando empleo y nos perjudica a todos los españoles. Es decir, evidentemente no vamos a notar en nuestros bolsillos como lo van a notar los estibadores si la ley cambian, pero los españoles deben de ser conscientes de que el hecho de que se meta mano a esta legislación es muy buena, igual que toda la legislación corporativista en un montón de profesiones. Claro. Todo esto es muy sano. A ver, Miguel Ángel, un minuto. En un minuto, bueno, pues el populismo ya está servido. Susana Díaz ya ha dicho que garantiza a los estibadores el no al decreto de fomento. ¿Ah, sí? Sí. ¿Lo acabo de decir o qué? Sí, mira. Fíjate. Lo tienes, te lo paso, le estoy pasando como nadie lo ve. Aparece en el confidencial. Y ha habilitado la partida de su salario para el pago de multa también. Porque es que, además, por cierto, me gustaría que salieran las feministas. También que tanto hablan de populismo, porque no hay ni una estibadora. Sí, hay por lo visto hay estibadoras, hay menos que hay, pero de todas formas, Miguel Ángel, es que esta mañana los estibadores son expertos en, cuando los llevas a un debate, en perderse en esos detalles y en no entrar al asunto fundamental. El asunto fundamental es que no se puede restringir el acceso a una profesión. Es que los monopolios no existen. Claro. Y ellos lo que tienen es monopolio. Es más, van a destrozar los puertos españoles, porque la gente lo que está haciendo es trasladar las cargas a Portugal y a Francia. Claro. Que es lo más próximo. Donde, por cierto, esos puestos de trabajo están liberalizados y es mucho más barato descargarlo. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues podemos hacer como siempre. Es decir, oiga, la realidad es la que es. Es decir, que vienen llorando, pues oiga, pero ¿a quién se lo vamos a contar? ¿A la gente, por ejemplo, de la reconversión de Solchaga? Claro. ¿Era necesario? ¿Se lo contamos, por ejemplo, a la gente del carbón en Asturias? Porque además la comunidad económica, o sea, la comunidad autónoma de Asturias es de las más perjudicadas en todo lo que han sido las reconversiones. Por su estructura, minería, toda la reconversión del sector agrícola, etcétera. Ahora llegan y dicen, oiga, es que, mire usted, no lo sé, pero el monopolio está absolutamente prohibido. Bueno, es que le escuchaba yo otro ya día que me dices, es que iba a decir una cosa, que esta noche veré El Padrino. Vale. Es que escuchaba a uno de estos sindicalistas o la de ley los estibadores decir otra película ambientada decir en televisión, la ley del silencio es muy buena también. Y es que ellos no siempre tienen la misma carga de trabajo y que claro, si no tienen carga de trabajo se quedan sin trabajo, coño, y los demás claro siempre tenemos la misma carga de trabajo. ¿Oiga usted? Efectivamente, es que es un poquito. Y habría que analizar también el salario medio que tienen. 100.000 euros. Vale, pero eso de cuando no tienen trabajo me quedo sin salario está muy bien. Que vamos a ATA. Y les preguntamos al sindicato de los autónomos, oye, mira, que nos han dicho esto. Trabajo, ¿qué hacemos? Sí, qué barbaridad. Bueno, torres más altas han caído, ¿eh? Recuerdo los pilotos. Miguel Ángel Bernal, un verdadero placer, profesor del IEB. Gracias, hasta la próxima semana. Miguel Villarejo, periodista financiero, director de Junta de Actualidad Económica. Gracias también, hasta la próxima semana. Gracias a vosotros. A disfrutar, Vicente Montañez, director en VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com. A disfrutar también de la semana. Muy buenas noches, igualmente. Cerramos en un instante la principal bolsa del mundo.